Vamos a empezar con lo de los balances de energía en la envoltura con condiciones límite. Aquí tenemos lo que nos dice Bert, que es para sistemas en estado estacionario, es decir, independiente del tiempo, que pues la temperatura solamente va a ser función de la posición, no función de la posición y del tiempo, porque si fuera del tiempo sería un estado transitorio, no en transición, ¿eh? Ahí nada más hay que ver la diferencia. Entonces, el balance, como lo escribe Bert, es velocidad de entrada de energía mediante transporte convectivo menos velocidad de salida de energía mediante transporte convectivo, más velocidad de entrada de energía por transporte molecular, menos, que ahí está el signo, velocidad de salida de energía por transporte molecular, más la velocidad a la que se realiza el trabajo sobre el sistema por transporte molecular, menos la velocidad a la que el sistema realiza trabajo por transporte molecular, más la velocidad, bueno, aquí que no se alcanza a ver bien, lo voy a bajar, velocidad a la que se realiza trabajo sobre el sistema por fuerzas externas, más la velocidad de producción de energía, que es igual a cero, si no aquí tuviéramos un término de acumulación, la derivada o el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, pero aquí estamos en estado estacionario, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, pues va a ser igual a cero, ¿sale? Entonces, lo que les estaba diciendo es antes, nosotros tenemos aquí el comal, ¿no? Tenemos un comal que al inicio, esto viene de la sesión pasada, que al inicio, por ejemplo, si nosotros encendemos la flama, se va a ir calentando poco a poco, entonces va a ser la temperatura función tanto de la posición del espesor como bueno, aquí está, esto es una buena indicativa aquí, ¿eh? Bueno, pero el espesor es menor, ¿no? Es de aproximadamente unos 2 milímetros el espesor del grueso del comal. Entonces, tenemos la flama, vamos a tener una mayor temperatura acá. Nosotros a unos 4 o 5 segundos, pues podemos tocar el comal, ¿sí? Ya después que pase, no sé, unos 5 minutos, pues ya va a alcanzar el estado estacionario, que es lo que vamos a abordar aquí. Balance de energía en una placa plana sin fuente de energía para determinar que, pues la parte de la temperatura, el perfil de temperaturas, la temperatura promedio, el flux, el flujo. Entonces, nosotros ya cuando llegó al estado estacionario, pues aquí vamos a tener una temperatura mayor que acá, que es lo mismo que lo pudiera poner así, ¿sale? Entonces, es esto lo que voy a hacer y luego se los explico a los chavos cuando estoy dando este curso, es como si tuviéramos esto. Entonces, para que no haya problema, lo que vamos a hacer es poner, esto es el espesor eh, del comal, que tiene una distancia L, ¿sale? Entonces aquí tenemos T0, que era lo que les decía la otra vez, y aquí tenemos T1. Aquí, una de las cosas, espero que ya les quede claro la situación física. Lo que está pasando aquí es el fenómeno de conducción. Estamos nada más enfocando en la parte de conducción, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Pues la ley de Fourier. La ley de Fourier, ¿cuándo se utiliza? Cuando nosotros conocemos la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia de calor. Entonces, aquí nosotros conocemos el espesor, que les digo, recordando lo de la parte del, ¿cómo se llama? Aquí está, ¿no? Entonces tenemos, esto es como si lo viéramos así el comal, nada más lo que hacemos es para el análisis, lo voy a hacer así. Entonces aquí, ¿cómo se relaciona T0 y T1? Voy a poner con verde, así se alcanza a ver bien el verde, ¿no? Sí. Entonces, para aquella transferencia de calor, ¿cómo se debe relacionar T0 y T1? ¿Cómo son? Pues esta tiene que ser mayor a esta. Para aquella transferencia de calor debe haber una diferencia de temperaturas, ¿sale? Después de esto, ya quedando claro la situación física, ¿qué es lo que sigue después de esto? Pues ubicar el eje coordenado. ¿Y hacia dónde va el flujo de calor? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha, ¿no? Izquierda a derecha, exactamente. Entonces,
pudiéramos ubicar el eje coordenado aquí o acá. ¿Para qué lo ubicamos en uno de los extremos? Pues para, como en el libro de Berth, que dice condiciones límite, pues para tener las condiciones de frontera. Entonces, lo que hacemos es ubicar el eje coordenado de esta forma. ¿Por qué? Porque el flux, no recuerdo cómo lo maneja Berth, QS es el flux. Va Q, y como ya ubicamos el eje coordenado, lo vamos a poner aquí, QX. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues para las condiciones límite, condiciones. Yo les llamo condición de frontera, ¿sale? Entonces tenemos aquí X igual a 0, X igual a L, ¿sale? Eso lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, después de la situación física, esto es así como que, y van a ver más al rato, ¿no? La parte también de la transferencia de masa, lo voy a hacer muy, muy similar. Es que debe quedarles la situación física, ubicar el eje coordenado. ¿Para qué? Pues para poner las condiciones de frontera. ¿Sí? O condiciones, le voy a poner condiciones de frontera. Aquí el flux va de izquierda a derecha porque es de mayor a menor temperatura, no va a ir así. Nosotros pudiéramos ubicar el eje coordenado de para acá, pero iría en sentido contrario. Pero es más complicado porque va en sentido opuesto al flux. Entonces nos conviene más ubicar, y esto también lo que dice se dice en el libro del lobo, ubicar el eje coordenado en el mismo sentido que el caso de el flux, el eje coordenado en el caso del flux. Y puede ser flux de energía o puede ser flux de masa. Entonces después, suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones? Pues es estado estacionario. ¿Cuál otra? No hay fuente de energía. ¿Qué les digo? En el libro de Perth empiezan con esto y se complica. No hay fuente de energía. Porque apenas estamos queriendo caminar y ver ya vamos corriendo o no. Entonces, o a gatear y ya vamos caminando con ese problema. ¿Cuál es la otra suposición? Unidireccional. ¿A qué se refiere esto? Pues que la temperatura solamente va a ser función de X en este caso. Por eso también es importante ubicar el eje coordenado. Porque también si nosotros quisiéramos hacerlo, ay, no es que yo quiero que dependa de X, de esta variable, independientemente de cuál, y también de esta, y también de esta, pues se va a complicar que en la parte matemática, entonces, no, vamos a empezar poco a poco. ¿Sí? Lo voy a bajar un poquito más la cámara. Ahí está. Esas son las que ahorita se me complican. Determinar. ¿Qué vamos a determinar? La voy a poner aquí para T, función de X. Aquí, ¿cómo lo maneja? T, promedio. Aquí está este promedio. Es como en el caso de la mecánica de fluidos. La velocidad la maneja en el libro de... La maneja así. Pero ya, por ejemplo, esta es igual a la velocidad que se maneja, que se utiliza en el número de Reynolds. Ya no le ponemos esto ni nada por el estilo. O también lo voy a poner así rápidamente. Esta, también otra definición es esta, ¿no? Pero no, ya la manejamos así. ¿Qué más? El flux, QX, y el flujo, que el flujo es QX por el área. ¿Sale? Entonces, les decía, yo no voy a escribir este balance que me pone Bert, que es tan grandísimo. Yo luego les digo a los chavos, después de esto de las oposiciones, bueno, en el entendimiento físico, ubicar el eje coordenado que nos sirve para poner las condiciones de frontera, nos sirve también para las suposiciones. Este es un punto importante, determinar la temperatura que sea en función de la posición. ¿De qué posición? Pues va a depender del eje coordenado. Entonces, balance de energía, lo voy a hacer aquí. De energía
¿Cómo se le hace? Entrada menos salida, lo voy a dejar así, más generación. En el caso de reacción química va a ser consumo, ahorita lo voy a poner así, ¿no? Igual a la acumulación, ¿sale? Lo pongo en general y entrada de lo que sea, puede ser entrada de flujo convectivo, flujo de energía, me estoy refiriendo. Convectivo o por conducción o lo que sea, ¿no? Y salida también. Aquí también va involucrado eso, entonces para no escribir todo eso, nada más lo puse como muestra, pero bueno. Esto, aquí es igual. Y bueno, ahorita antes de eso, balance de energía en un elemento, eso se me está pasando que es importante, en un elemento diferencial, delta B. Ahorita voy a ver cuál es. Entonces, lo voy a poner con E. ¿Dónde vamos a hacer el balance de energía? En un elemento diferencial, delta X. ¿Sale? Entonces, de aquí a acá, ¿qué distancia va a haber? Y de aquí a acá, ¿qué distancia va a haber? Esto es como en el caso de la deducción de la ley de Fick o la ley de Fourier, también aquí es similar, por eso también lo hago así. X más delta X, bueno, aquí ya lo, pero es X más delta X, como que no se alcanza a ver bien, pero es X más delta X. Entonces, esto lo voy a poner un poquito más chiquito, ¿sí? Entonces, el flux va así, lo voy a poner así, UX. Entonces, vamos a hacer un balance en un elemento diferencial que es representativo de todo el espesor del comal, por ejemplo, en este caso. Y eso nada más le estoy poniendo el ejemplo así, ¿no? Para entenderlo físicamente. Pero esa es en una placa en coordenadas cartesianas. Entonces, aquí lo que se hace es, ¿por qué lo hacemos en un elemento diferencial? Pues porque es representativo de todo. ¿Cómo? Pues a partir del cálculo integral y cuestiones de ese tipo, nosotros con las condiciones de frontera, pues podemos obtener el perfil de temperaturas en toda la placa, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo que entra de energía aquí. Espero que se les quede claro, X y X más delta X. Entonces aquí es UX, que se evalúa en dónde, en X. Y luego aquí UX en X más delta X, ¿sí? Luego les pongo a los chavos, a ver si tengo aquí una carpeta que se me... Es que no, bueno, aquí está. Una hoja, es un programa de... Entonces, imagínense que esta sea la placa. Entonces, yo voy a hacer el balance en un elemento diferencial delta B. ¿Cuál delta B? Es como si sacara yo esta hoja, ¿sí? Esta hoja es donde estoy haciendo el balance de energía. Entonces, el flujo de calor que entra aquí, menos el flujo de calor que sale acá, ¿sale? Bueno, entonces, ¿por qué lo utilizamos? Les digo, porque ahí es representativo de todo. Pero bueno, ¿cuál va a ser el elemento diferencial delta B aquí? Este tiene un espesor delta B. Esta placa tiene una área, que eso también se me estaba pasando, lo voy a poner aquí. Área va a ser esta H por L o de largo. No, mejor W, para no confundirlo con el otro. ¿Sale? Entonces va a ser esta área y esta área. ¿Va a cambiar el área? No. No, ¿verdad? Entonces, el elemento diferencial es este. ¿Cuál es? Pues va a ser todo el área. ¿Por qué? Por delta Z, delta X. Entonces aquí es el área por delta Z. Ahí es donde estamos haciendo el balance de energía en ese elemento diferencial volumétrico. ¿Sí? Bueno, entonces, continúo. Continúo con la parte esta. ¿Hay generación de energía o consumo de energía en esto? ¿Sí o no?
¿Hay acumulación de energía? Tampoco. Es igual a cero la acumulación. Estamos en estado estacionario. La temperatura no es función del tiempo. Si fuera función del tiempo o estuviéramos en estado transitorio, la temperatura aquí va a ser coma y T minúscula. Entonces, el balance se reduce a que ¿qué? A la entrada menos la salida es igual a cero. Este es nuestro balance. Entonces, sustituyendo términos, este es un balance de energía. ¿Qué unidades va a tener cada término? En general. Y eso también es importante. Energía por tiempo. Qx o Q, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades en general. Área. Tiene unidades de energía área-tiempo. De manera similar al caso del flux de masa, va a tener unidades de más moles, lo vamos a hacer en términos molares, moles, área-tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aquí hacerlo? O sea, a lo que voy es, esto es lo que está entrando, Ux, todo esto ahorita lo vamos a ver por qué. En X, lo que entra de energía menos Ux, igualado, lo que sale de energía aquí, X más delta X. Esto va a ser igual a cero. Espero que les quede claro, regresando a la parte de la hoja. Estas hojas, que sería nada más, bueno, un elemento diferencial delta X. Aquí es lo que está entrando de energía, acá, y lo que está saliendo de energía acá. O sea, esto es, nada más para no ponerlo, prefiero, sería la flecha. Entonces, la cantidad de energía que entra, que esto, bueno, aquí se los voy a adelantar, va a ser el área. El área, todo esto lo vamos a evaluar así. ¿Por qué el área? Pues por esto, porque este es un balance de energía, energía por tiempo, y el flux tiene unidades de energía, área-tiempo. Entonces lo tenemos que multiplicar por el área. ¿Para qué? Pues para que se cancele y nos quede las unidades de energía sobre tiempo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa área? Pues el ancho por el largo, y les digo, aquí no cambia. Les voy a poner, aquí miren, aquí está, como el libro, ¿no? Aquí está, haciéndolo grandote. Esa es la placa donde está haciendo el balance de energía. Entonces, ¿va a cambiar el área? No, ¿verdad? Va a ser la misma desde X igual a 0 hasta X igual a L, el espesor de la placa. Entonces, aquí nada más estoy haciendo el balance de energía en este elemento diferencial. Delta B, que es delta X por... aquí no es delta Z, es luego que lo confundo. Es delta X, delta X. ¿Sí? Ahora, ¿aquí qué puedo hacer? La puedo factorizar el área. ¿Sí están de acuerdo? El área va a ser constante a lo largo del espesor de la placa. Les digo, a menos que pasara esto o esto, entonces sí cambiaría el área. Entonces lo que puedo hacer es factorizar el área UX. En este caso en particular, ya veremos que en un cilindro, ahí sí cambia. Y aquí le puedo poner H por W o lo puedo dejar como área. X menos UX. X más delta X igual a 0. No, pero esta no va así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reacomodando, y como esto está igualado a 0, y aquí también esto, no sé si poner el término de acumulación, pero lo voy a dejar al igual, y ahorita quiero que, ahorita nada más que les quede claro esto, y ya vamos a ver el término de acumulación, y por qué también se divide entre delta B, dividiendo entre delta B, que es igual a el área por delta X, reacomodando
reacomodando esta ecuación, o sea, es menos el área sobre el área por delta X. Y es así como que luego hay veces que se quedan, y créanme que luego se quedan con ¿por qué? ¿Por qué dividirlo entre delta X? Pero aquí está involucrado el término de acumulación que ahorita no lo puse. Pero vamos a hacerlo así, vamos a que me la crean y después voy a explicarles el por qué. Entonces, ¿por qué el signo de negativo? Porque esto lo intercambia. Ahorita van a ver para qué, ¿no? En X más delta X menos QX. Ah, no, aquí me faltó, ¿no? QX evaluado en X. Y esto es igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues cancelo las áreas. Entonces, sacando el límite cuando delta X tiende a 0, ¿qué es lo que tenemos? Menos el límite cuando delta X tiende a 0 de QX en X más delta X menos QX evaluado en X sobre delta X. Esto es igual a 0. ¿Sale? ¿Eso para qué lo hice? Entonces, regresando a esto, porque cambié el signo, esto lo cambié. Entonces, si se fijan, debería estar aquí un signo negativo. O sea, este por este me da este negativo. Este por este me da positivo. Entonces, ¿para qué hice eso? Para sacar el límite. Bueno, aquí esto se dividió, se cancela. Entonces, para sacar el límite, ¿para qué? ¿Esto qué nos va a dar? Todo esto, todo esto. Ahorita lo voy a ver. ¿Qué nos va a dar eso? Con el signo negativo, esto nos va, aquí lo dejo, pero esto aquí es igual. ¿Por qué lo reacomodé de esta forma? Pues para que nos dé la expresión de la derivada igual a 0. Por eso les decía, y recalco, lo retomo, el límite, bueno, o le voy a poner, matemáticamente, en una expresión df en dx, es igual, matemáticamente, la límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más delta x menos f de x entre delta x. ¿Sí? Esta es la parte matemática que vimos en cálculo diferencial y no sé qué tanto. Ahora, yo para la nomenclatura de BERT, la voy a dejar así, df de x es igual al límite delta x, o sea, para que vean que es igual. Nada más que la nomenclatura es otra. F en x más delta x menos f evaluado en x sobre delta x. ¿Sí? O sea, nada más cambia. Y luego de aquí, esto expresándolo acá, ¿qué es lo que cambia? Pues en lugar de que sea f, va a ser que qx. Por lo tanto, aquí nos va a dar menos la derivada de qx. Bueno, exceptando esto, esta es la definición de la derivada. En notación del libro de Berth, es eso. Continúo. Esta expresión la reacomodé, la invertí, le saqué el límite. ¿Para qué? Para que nos dé la derivada. Todo esto es de qx en x. Este signo negativo lo dejo expresado nada más. Porque, repito, cuando tengamos un término de generación, como es el caso del problema del libro de Berth, o acumulación, que no voy a ser igual a 0, va a afectar este signo negativo, pero ahorita en este caso, lo voy a poner así. Entonces, esto es equivalente, lo voy a poner así, a decir dqx en dx es igual a 0. ¿Sí? Porque está igualada a 0. Esto si lo multiplico por un signo negativo me da positivo. Acá, menos por 0, ¿cuánto da? Por 0. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es, separando variables, que es una ecuación diferencial. Ahorita vamos a ver variables
e integrando. Vamos a ver la dependencia del flux con respecto a la posición. ¿Sale? Entonces, dqx es igual a 0 por dx e integro. Aquí se resuelven ecuaciones diferenciales, por eso deben saber por lo menos ecuaciones diferenciales ordinarias y para la parte del transitorio, ecuaciones parciales. Pero bueno, la integral del teorema fundamental del cálculo, no sé si el primero o el segundo, la integral de la derivada de una función a que es igual. Dice, no me acuerdo, se cancelan y nos da la misma función. Ux. Y del otro lado, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar que es una constante, que le puedo llamar como sea. Esto físicamente, ¿qué es lo que nos... voy a poner aquí un poquito más. Esto es física. Físicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que Qx es igual a constante. Que el flux o el flujo de calor, esto nos quiere decir que el flux de energía no depende de la posición. Y ahorita lo voy a dejar así. ¿Sale? Entonces, hay dos formas de determinar el perfil de temperaturas. Ahorita nada más estamos viendo esto. Ahorita vamos a ver. Entonces, de aquí lo voy a poner sustituyendo la ley de Fourier, para determinar T igual a TX. O sea, la expresión de la temperatura en función de la posición. ¿Sale? ¿Cómo está dada la ley de Fourier? En estas coordenadas, Qx es igual a menos K de T. Aquí se me está olvidando. Otra de las suposiciones es que K, aquí al igual le voy a poner, por eso no les digo aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que la conductividad térmica no depende de la temperatura. Eso para hacerlo menos complicado. Pero bueno, esta es la que habíamos visto anteriormente, la ley de Fourier, ¿sí? Para la conducción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituir en el balance de energía. Esta expresión es la expresión del balance de energía. Entonces, va D en dx menos K de T en dx. Esto es igual a 0. Entonces, la conductividad no depende de la posición. Esto yo lo puedo sacar. Lo voy a escribir, aunque eso también me lo pudiera saltar, pero no, lo voy a hacer paso a paso. Entonces, aquí es menos K. Esta la voy a dejar así, D en dx, dt en dx es igual a 0. Entonces, esto, de manera similar al caso anterior acá, yo puedo decir que esto es equivalente a esto cuando esté igualado a 0. Cuando no está igualado a 0 no es tan fácil, ¿no? Hay que decir, ay, no, ya se me quita el signo, ¿no? Pero aquí esto yo lo puedo multiplicar toda esta ecuación por menos 1 entre K. Entonces, esta expresión queda como D en dx, dt en dx es igual a 0. Y esta ecuación es equivalente a decir que es la segunda derivada de t con respecto a x cuadrado es igual a 0. ¿Sale? Ya sea que la resuelvan así o la resuelvan así. Yo la voy a resolver de esta forma. Pero bueno, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 2, por eso aquí está el cuadrado. ¿Qué más? Para resolver, yo ahorita lo voy a hacer. Aquí ahorita
resolver, ¿qué es lo que necesitamos? T igual a T función de X. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, de ahí vamos a obtener una solución general y después vamos a obtener una solución particular. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos para obtener la solución particular? Se necesitan, como es de segundo orden, dos, y con respecto a la posición, dos condiciones de qué? Dos condiciones de frontera. ¿Sale? Entonces, Ok. esta expresión viene o proviene del balance de energía. Espero que no haya problema con esto. Aquí les digo, ya quité el signo negativo porque está igualada a cero. Pero cuando tengamos otro término, ya no va a ser tan fácil. ¿Sale? Entonces, aquí lo que hago, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Separamos variables e integramos. ¿Para qué? Para ver la funcionalidad del flux con respecto a la posición, pero la integral de 0 de x es una constante, entonces no es, el flujo de energía no depende de la posición. Ahora, lo que queremos aquí es nosotros determinar el perfil de temperaturas, la temperatura promedio, el flux y el flujo. Entonces, ahorita lo que hice es, en el balance de energía, sustituir la ley de Fourier. Esta ley de Fourier, pues ya les hice la deducción en la sesión pasada, les digo, que es menos k en dt en dx. Entonces lo que se hace es sustituir la expresión acá. ¿Para qué? Pues para tener una expresión para la temperatura en función de la posición. Y ahorita vamos a resolver. Entonces aquí está, la paso para acá, esto es constante, menos k en dx dt en dx es igual a cero. Como es igualada a cero, pues esto también les digo, podemos pasarlo dividiendo y nos va a quedar esta expresión. Entonces, ese es el porqué de sustituir la ley de Fourier en el balance de energía, y eso también lo vamos a hacer en transferencia de masa. Vamos a sustituir la ley de Fick en el balance de materia, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Ahorita lo que voy a ver, para resolver y obtener una expresión t es igual a t función de x. Después de esto, vamos a tener, o vamos a determinar, más bien dicho, la temperatura promedio. Es como en el caso, ya iba otro, recordando el curso de flujo de fluidos. Ustedes del balance de coraza determinan a ver, regresando a la parte de la explicación del balance de coraza en flujo de fluidos, ustedes obtienen la temperatura, perdón, la velocidad en función de la posición, en el mejor de los casos que sean coordenadas cartesianas. Después de ahí obtienen la velocidad promedio. Esa es la velocidad promedio que ustedes determinan experimentalmente y que se utiliza en el libro, en el número de Reynolds y cuestiones de ese tipo. Luego ya de ahí obtienen el flux y la fuerza. Perdón, sí, el flux y la fuerza. De manera similar aquí, por eso les digo, si se hacen balances de coraza desde flujo de fluidos, ya aquí es como que menos complicado. Si no los hicieron o si no se hacen desde flujo de fluidos, aquí es un poquito difícil entender, aunque no es imposible, claro está. ¿Sale? Bueno, esto lo puedo yo escribir como d en dx por qx, o sea, esto es equivalente a estas dos ecuaciones, es igual a cero. Entonces, lo que hice de aquí de aquí a acá fue nada más sustituir la ley de Fourier menos k en dt, que fue esto. O sea, esto es qx y ya nada más ahí les digo, esto pues no depende de la posición, sale y es menos k, como está igualada a cero lo puedo pasar dividiendo y es esta expresión. Entonces, aquí reescribí, porque ya estaba muy lleno de cosas y esto y el otro, ¿no? Pero aquí otra vez el flux va en esa dirección, eso es importante. Ya borré lo de la parte de qx en x o el área por qx en x y luego el área por qx en x más delta x. Entonces yo me quedo con esta ecuación. Ahorita van a ver por qué. También la pueden resolver de otra forma, pero aquí lo que pueden hacer ustedes es separando variables
integrando. Entonces, D, parte de lo mismo, de lo anterior. Dx es igual a 0 por dx. Integro en ambos lados. Esto viene de la ecuación diferenciales. Y son relativamente sencillas, son de las menos complicadas. El teorema fundamental del cálculo, la integral de la derivada de una función, se cancela. ¿Y qué va a dar? La misma función. De x es igual a ¿qué? Del otro lado, ¿qué va a ser? Nos va a dar C1, una constante. ¿Sale? Yo te lo estoy haciendo paso a paso, tranquilamente, y cuestiones de ese tipo. Ya después, al igual, y me voy a estar saltando pasos. Lo voy a hacer tanto esto, transferencia de calor, balance de energía, como para balance de matemáticas. Y va a ser lo mismo. Entonces, separando, muy tranquilo voy a hacer para explicarles. Separando. Otra vez, variables, que lo diría, separando variables, integrando dos veces, pero lo estoy haciendo paso a paso. Variables. Integrando. ¿Qué es lo que haría? De T igual a C1 de X, de manera similar el caso anterior. Entonces aquí, pues de manera similar, esto la integral de la derivada de una función, se cancela, esto sale, porque es una constante. Entonces la integral de dx es igual a x más c2. ¿Sí? Entonces es t, voy a poner aquí, t, función de x, ¿sale? Es igual a c1x más c2. ¿Esta cómo se le conoce? Entonces, esta ecuación es la solución general. Les digo, lo escribo con todas sus letras, ¿no? La particular ya es cuando sustituyes las Cs, ¿no? Las condiciones. Exactamente. Entonces, ahí les digo, es nada más recordar y aplicando esto, lo que ustedes aprendieron en ecuaciones diferenciales a cuestiones físicas. Y aquí esto es lo que les digo, aquí me gusta mucho esta la página de transferencia de calor, porque es muy palpable. La de transferencia de masa pues, es más abstracta, pero es lo mismo, es muy, muy similar a esto. Entonces, solución general de quién? De esta ecuación diferencial ordinaria. Hay con cuidado. Hay que considerar, tener en cuenta qué es esto. Y les digo otra vez, si quieren ustedes resolver esta ecuación, también es equivalente. La solución general, créanme, que les tiene que dar la misma, ya sea de esta forma como la escribí yo, o de esta forma. A mí me gusta más escribirla de esta forma, porque aquí se ve cómo separamos variables una vez e integramos. Separamos variables e integramos dos veces integrando, ¿no? Aquí es integrando. Ahora, para obtener la solución particular, porque ¿qué? Pues aquí tenemos una serie de infinita, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener valores de C1, C2, indistintos, muchísimos. Entonces yo no quiero una solución general, yo quiero una solución particular. Entonces se tienen las condiciones de frontera, ¿sale? Uno, la condición de frontera, ¿cuál es? Y por eso lo pongo, les digo, yo cuando estoy en el curso presencial, me gusta dejar esto de un lado para yo explicar con base en esta imagen y yo ir viendo. Por eso lo puse ahorita, para que les quede lo más claro posible. ¿Cuál es la condición de frontera? Que en x igual a 0, ¿qué tenemos? T en 0, ¿sí? Porque t es función de la posición, va a ser igual a ¿qué? Con base en la situación física. Ahí está. Esta temperatura, yo aquí estoy suponiendo, por ejemplo, no sé, que fuera en el comal de 150 grados centígrados. Por ejemplo, no más o menos, o 180. Porque luego hay veces, es que no me queda claro cuál es, qué valor tiene, pues se los voy a poner con valores. Esta, pues más o menos que sea de 80 grados centígrados, más o menos. Digo, nunca me he puesto con un termoparo, con un termómetro, se lo va a poner ahí en el comal, ¿no? Pero aproximadamente. ¿Sale? Entonces, no es temperatura inicial ni temperatura final, sino es temperatura acá en x igual a 0 y esta es temperatura T1 en x igual a L. ¿Sale? Entonces, yo aquí con numeritos, pero lo pueden ver
nada más, en términos, a mí me importa nada más la ecuación, los números son lo de menos, ¿sale? Entonces aquí sería T0, ahora en X igual a L, que tenemos T evaluada en L, es igual a ¿qué? O al igual le voy a poder poner, no, pero es que, así, T, subíndice L, ¿no? T1, ahora, para obtener la solución particular, se sustituyen condiciones de frontera, ¿no? Entonces, la 1, no importa. Por un lado, yo tengo que T0 es igual a ¿qué? T valor en 0, ¿eh? T0 por un lado. Y por otro lado, en la ecuación tenemos que C1, ¿cuánto vale X? 0, ¿no? Exactamente, 0 más C2. ¿Sale? Ahorita lo voy a poner así. Porque esto está, al final de cuentas, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero aquí está relativamente sencillo. Entonces, T, ahora sí aquí sí puedo decir eso, ¿no? Relativamente sencillo, no es tan complicado. Entonces, T en L, por un lado, 1, y por otro lado, la ecuación, utilizo la ecuación C1, porque, ¿sí? Entonces, aquí en principio nos quedaríamos con esto, que les digo, ¿este es qué? Es que es un sistema de ecuaciones a resolver, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Bueno, entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues esto va a ser 0, ¿verdad? C1 por 0, pues da 0. Por lo tanto, C2 es igual a C0. Entonces, ahora resolviendo, C1 más, no, perdón, igual a C1 por L, lo voy a dejar así, más C2, pero ¿cuánto vale C2? Ya lo obtuvimos, ¿vale? T0, entonces T0. ¿Sí? Entonces aquí nada más tratando de hacer las matemáticas, entonces lo cambio, entonces queda C1 por L es igual a T1 menos T0. Entonces C1, esto se alcanza a ver todavía, menos T0 menos T1 por 1 sobre L. A ver, ¿por qué dejé este signo? Aquí nada más, eso es lo que utiliza mucho BERT. Créanme que lo hace mucho. Otra, cosas que hace BERT. No sé, en una ecuación hace más B menos B. ¿Y esto qué es igual? ¿Esto qué es igual? Dicen, ¿quién sabe? A un 0. Está agregando un 0. ¿Para qué? Para hacer cuestiones matemáticas y ya. Otra es intercambiar en los fenómenos de transporte, bueno, no BERT, sino en cualquier fenómeno de transporte, luego se intercambia. Entonces, intercambio también vamos a ver porque esto tiene que ver con la situación física. Otra que hacemos, A entre A. Esto también para hacer cuestiones matemáticas. Esto es igual. A entre A. Pues a 1. A 1. Exactamente, a la unidad. Eso para que, ya lo veremos más adelante, porque luego se utiliza esto. Entonces, regresando a esto, ¿por qué yo lo dejo esto? Es equivalente, o sea, es equivalente. Esto lo intercambié, ¿por qué? No, nadie. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se relaciona T0 con T1? ¿Cómo se relaciona? T0 es mayor que T1. Exactamente. T0 es mayor que T1. Entonces, independientemente del signo, esta diferencia, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Entonces, luego les digo a los chavos, en la vida hay que ser positivo, aunque vengan las adversidades y todo esto, ¿no? Aquí también hay que ser positivo, manejar parámetros
positivos. Continúo. Esto ya dijimos que es signo positivo, independientemente de este signo. Ahorita vamos a ver por qué en la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que se hace para obtener la solución particular? Se obtiene con qué? Sustituyendo qué? C1 y C2 en solución general. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la solución general? Y por eso no estoy moviendo la cámara, la posición de la cámara. T en X es igual a C1, C1 por X. ¿Cuánto vale C1? Esto menos T0 menos T1 por 1 entre, bueno, X. Bueno, si no lo voy a poner así, para que vean. 1 sobre L, y ahorita voy a ver por qué. Por X más C2, pero C2 vale T0. Entonces aquí yo voy a escribir, ¿no? Todo esto, ¿qué representa? En dado caso de que haya duda, ¿no? Esto vale C1, esto vale C2. Entonces lo que estoy haciendo nada más es sustituir. Entonces, Doctor, sí. ¿no es T0? Donde dice T2, ¿no es T0? Ah, cierto, perdón. Yo me estoy yendo con T2, ¿no? ¿Verdad? No tenemos T2. T0, gracias. Es que me estaba yendo con la de C2, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí reacomodando, ahorita van a ver. Reacomodando. Tenemos que este función de X es igual a T0. La voy a reacomodar así, te van a ver por qué. Menos T0 menos T1 por X entre L. Esta ya como se le conoce. Digo, hasta aquí ya lo pueden dejar, pero se ve más elegante. Y ahorita más para qué. No es tampoco nada más para que sea más bonita la cuestión de este tipo. Entonces, matemáticamente hablando, se le llama como solución particular o ya físicamente es perfil de temperaturas. Perfil de temperaturas. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que sea la correcta esa solución particular o perfiles de temperaturas? Pues utilizando las condiciones de frontera, y lo voy a hacer para que vean. Y si no cuadra, y si no nos da lo que es, pues está algo mal. Entonces, voy a utilizar la condición de frontera 1. Entonces, en X igual a 0, ahorita vamos a ver. Esto implica de esta solución T0 es igual a que T0 menos T0 menos T1, 0 entre L. ¿Cuánto da esto? 0 por algo da 0, ¿verdad? Entonces esto implica que T en 0 da que ya se cumplió una condición de frontera, ¿no? Que tenemos arriba. ¡Ay, qué bonito! No más porque no tengo la estrellita, al final igual hasta me ponía una estrellita, ¿no? Esta condición de frontera. Voy a comprobar esta otra para ver si está bien esa solución. Y lo voy a dejar aquí. Ahí está. Entonces, en X igual a L, T en L es igual a ¿qué? T0 menos T0 menos T1 por L entre L. ¿Cuánto da L entre L? 1. 1. Y lo voy a poner así, yo te la pongo acá el resultado. Entonces quedaría T0 menos T0 menos por menos más T1, ¿verdad? ¿Cuánto da T0 menos T0? 0. Por lo tanto, T en L da T1. Comprobamos la condición de frontera. Ya, yo sorpresa. Soy mago. No, no soy mago. Nada más hago bien las cosas matemática y físicamente. ¿Sí?
Continúo. Del balance de energía, sustituyendo la ley de Fourier, un resumen rápido. Resuelvo separando variables e integrando una vez, dos veces, nos da la solución general. Para resolver necesitamos dos condiciones de frontera y esto también va relacionado, una, con el orden de reacción, dos, nos dan dos constantes de integración. Si tuviéramos nada más una constante de integración, solamente necesitaremos una condición de frontera. Esta pues, ya no la necesitaríamos, ¿no? Pero bueno, entonces haciendo el análisis matemático que ya hiciste anteriormente, obtenemos el perfil de temperaturas. ¿Esta ecuación qué forma tiene? ¿Es de qué tipo? ¿De qué tipo? Esta ecuación tiene la forma lineal. ¿De qué tipo? Y esto, repito, en la parte de laboratorio se linealizan las ecuaciones y todo eso. Entonces aquí no es la excepción. Esta que es el tipo Y es igual a B menos MX, donde M es T0. Aquí nomás lo voy a poner así, como nada más es. Así, ¿no? Esa es la pendiente. Entonces, ¿esta para qué nos sirve? La voy a poner acá. Este es el perfil de temperaturas. ¿Cómo lo podemos ver? Pues es la línea que une T0 con T1. Esta expresión es la expresión de función de X. ¿Sale? Entonces, para que vean que es importante esto si saber que es lineal, no lineal. Y si no, ¿y por qué se linealizan las ecuaciones? Eso nada más es rápido. Porque es la forma más sencilla, más directa de determinar lo que nosotros queramos. ¿Cómo? Pues con la pendiente y con la ordenada los determinamos rápidamente lo que nosotros queramos. Esta, les digo, le pongo así de esta forma porque pues es lineal con pendiente negativa. Si tuviera así, es con pendiente positiva. ¿Cuál es este caso? Con pendiente igual a 0, con pendiente infinito, indeterminada, ¿no? ¿Vale? Ahora continúo con la parte de lo que nosotros queríamos determinar. Ya tenemos uno, ay, qué bueno. Ya le llevamos, ¿no? Ahora, para determinar, ¿qué era lo que les decía? Nosotros en flujo de fluidos también podemos tener expresiones de la velocidad similares a esto que es función de la posición. Pero esa no la vamos a determinar experimentalmente. La que vamos a determinar nosotros experimentalmente, la velocidad de la velocidad promedio. Aquí, por eso, para determinar la temperatura promedio, se tiene la siguiente definición. Matemática, ¿eh? Definición matemática. Y esta la voy a trasladar al caso de la temperatura promedio. Entonces, una función, la voy a dejar así como lo maneja Bert. Esta es igual a la integral de volumen de la función por el diferencial de volumen entre la integral de volumen sobre el diferencial de volumen. Aunque suena media apantalladora esta ecuación, Bert como que la simplifica, ¿no? Pero bueno, este diferencial de volumen pues va a depender de las condiciones, perdón, del sistema coordenado. En el caso menos complicado es sistema coordenado cartesiano. DD es igual a ¿qué? El diferencial de volumen en sistema coordenado cartesiano es dx, dy, dz. Es el menos complicado. ¿Vale? Entonces, ahora esto, temperatura promedio. Sí, esto ya lo voy a bajar. Cámara, ahorita voy a utilizar esta expresión. Esa, ahí me quedó. Entonces,
igual a la integral, triple integral. Lo voy a separar un poquito más. Sobre t, función de x, dx, dy, dz, sobre la integral triple. Y tampoco es para que se espanten, así como que, no, ¿qué es eso? dy, dz. A ver, ¿cuáles son los límites de integración de x? ¿Desde dónde a dónde va? Y yo no le voy a poner x igual a 0 porque si no ya no me va a caber, ¿no? Va de 0 a L. Y va de 0 a H. Z de 0 a W. 0 a L. 0 a H. 0 a W. ¿Sí? Esto también lo podemos poner como... Este es igual. Lo podemos ir separando. Esta, pues no, esta es función de la temperatura. Este lo voy a dejar hasta el último. Entonces lo voy a dejar aquí 0 a W de Z. La integral de 0 a H de Y. Así lo puedo hacer. Y luego, esto lo voy a hacer así otra para que vean. 0 a W de Z. 0 a H de Y. 0 a L de X. Y la integral de 0 a L de T de X. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual esta integral? Lo voy a hacer un poquito más rápido. Este es W, esta integral es H, esta integral es W, esta integral es H, esta integral es L. La voy a reescribir acá. Es W, H sobre W, H, L por la integral de 0 a L de X. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Esta se cancela con esta. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la expresión o el perfil de temperaturas acá. Entonces, ¿para qué? Ya para tener una temperatura promedio, ahí se ve. T es igual a 1 sobre L por la integral de 0 a L. Ahora esta es la que estoy haciendo acá. De 0 menos T1 X sobre L por dx. Esto pues nos va a dar una y dos integrales para no separarla, ¿no? Entonces, 1 sobre L por la integral de 0 a L de 0 de x nos va a dar esta y luego la otra integral menos la integral de 0 a L T0 menos T1 por X entre L. Digo, que esté en apantallador no es tan difícil. Entonces aquí esto es igual a lo que es constante, pues lo voy a sacar. Esto es constante, no sale desde acá. Sale de la integral. Todo esto sale de la integral. Entonces quedaría 1 sobre L de corchete, con cuidado. Aquí nada más las cosas son con cuidado. T0, la integral, bueno, si no la voy a reescribir. 0 a L de X menos T0 menos T1 entre L paréntesis 0 a L de X. Cierro el cochete, ahí con cuidado. ¿Sale? Entonces voy a bajar un poquito. Aquí. Continúa, esto es corchete, ¿eh? Aquí esto es, pues se cancela. Aquí, ¿cuánto da esta integral? Lo voy a poner arriba para que me dé chance de... Esta es x cuadrada, L. No, x cuadrada sobre 2, perdón, 0 a L. Otra de tomo la voy a escribir, nada más es para recordar.
Entonces esto es igual a 1 sobre L, T0 por L menos T0 menos T1 entre L por X cuadrada entre 2 de 0 a L. Entonces aquí lo voy a dejar así. 1 sobre L por T0 L menos T0 menos T1 entre 2L por L cuadrada. ¿Sí? Esta L se cancela con este cuadrado. Aquí. De aquí, la integral es x cuadrada sobre 2, se evalúa desde 0 a L. Entonces, se tiene que evaluar, y aquí yo lo que hice, o lo que se hace es factorizar lo que es factorizable. Entonces, aquí yo lo pude poner 2L, ¿no? Esto lo factorizo. Entonces, es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Yo nada más puse el límite superior, porque en principio, esto, y si quieren lo voy a hacer, sería así, estrictamente hablando, menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Pero 0 al cuadrado, ¿cuánto da? Pues 0. 0 a la enésima potencia sigue siendo de 0. Entonces, por eso, yo nada más aquí puse L cuadrada. Ahora, de la ecuación anterior, la última ecuación, ya simplificando, se tendría eso. Ahora, yo aquí esta la pudiera factorizar. Entonces, aquí esta, pues se cancelaría, ¿verdad? Y aquí, bueno, ya L cuadrada sobre L queda nada más L. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es, pues ya no lo pongo el... Sería T0 menos 1/2 de T0. Luego, menos por menos da más 1/2 de TL. Por lo tanto, todo ese relajote que se hizo, temperatura promedio es igual a que, ¿esto cuánto es? 1/2. Por lo tanto, 1/2 de 0 más de 1. Y la temperatura promedio es un promedio aritmético. Así. Así, tanto relajo, tanto cálculo, de integrales triples y no sé qué tanto, para que nada más nos dé esto, 1/2 de T0 más T1. Pues sí. Ahora, aquí esta es la temperatura promedio. Ahorita voy a hacer el análisis para determinar el perfil el flux de energía con base en esta ecuación. Entonces, para eso, al igual ya voy, aquí al igual ya lo borro. Entonces, aquí está la expresión de la temperatura promedio. Ahora, ¿cómo le hago para determinar el flux? Hay dos formas. Una es utilizando la ley de Fourier, que es Qx es igual a menos K por dt en dx. Antes de continuar, la temperatura depende del material. El perfil de temperatura es la temperatura promedio. ¿Depende del material? No, no depende del material. ¿El flux depende del material? Sí, ¿por qué? Porque aquí está la conductividad térmica. Bueno, entonces, yo tengo el perfil de temperaturas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesito? No hay derivómetros en un laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí lo que necesito es la derivada de la temperatura con respecto a X. Entonces, voy a sacar la derivada de la temperatura con respecto a X. Entonces, aquí es de manera similar que al caso del flux, yo voy a poner aquí, lo voy a separar, esto como si fuera, así, ¿no? D en dx. ¿Sí? Es lo mismo, es equivalente esto a esto. Entonces, aquí voy a sustituir, esta temperatura es esta, que es T0 menos
T0 menos T1 por X entre L. Y aquí también con cuidado. Entonces, son dos derivadas de T0 de X menos D en dx. T0 menos T1 X sobre L. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada? T0 es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante con una constante? 0. Lo que es constante lo podemos sacar. ¿Sale? Entonces, todavía me alcanza el espacio. Dt de x es igual a ¿qué? A menos T0 menos T1 en L, entre L, perdón, por la derivada de X con respecto a X. ¿Cuánto vale la derivada de X con respecto a X? 1. Entonces, por lo tanto, la derivada de T con respecto a X es igual a ¿qué? Menos T0 menos T1 entre L. ¿Sí? Entonces voy a continuar acá. Ahí está. Ahí dejo la expresión de la temperatura. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ya esta la voy a sustituir en la expresión de la ley de Fourier, sustituyendo Ux es igual a ¿qué? A menos K por menos T0 menos T1 L. Entonces, este es uno de los porqués yo dejé esta diferencia como positiva. T0 es mayor a T1, y esto viene acá, de la situación física, T0 menos T1. Para que esto sea positivo, este signo con este signo va a ser, espero que no haya problema, esto yo lo voy a hacer así, va a quedar positivo. Por lo tanto, Ux es igual a K entre L por T0 menos T1. Esto también lo podemos escribir como T0 menos T1 entre L sobre K. Y esto se le conoce como fuerza motriz. Esto como resistencia. Donde está involucrada la conductividad térmica y el espesor de la placa, ¿no? Donde está haciéndose la transferencia de energía. Rápido, a ver si entra. Hay otra forma, aunque no sé, pero bueno, si no lo voy a hacer. Del balance de energía se tiene que Qx es igual a constante. Esa es otra forma, ¿eh? Aquí nosotros ya tenemos el perfil, perdón, ¿cuál perfil? El flux, la expresión del flux, en términos de que parámetros conocidos, como es la conductividad térmica, sabemos el material, la longitud, donde ocurre el fenómeno de transporte, y con un termoparo, un termómetro, las temperaturas, ¿no? Entonces, del flux tenemos que Qx es igual a una constante. Entonces, de la ley de Fourier, Qx es igual a menos K dt en dx. Esto sin pasar por el perfil de temperaturas. Entonces, separando variables e integrando, separando variables e integrando, voy a poner así. Entonces, Qx por dx es igual a menos K dt. Entonces, integramos. Va desde X va desde 0 hasta L, esta va desde T0 hasta T1, o sea, sus respectivos, ¿no? X igual a 0, al igual esto sí lo voy a poner así, y X igual a L. Son sus respectivos límites de integración. ¿Qué es lo que dijimos del balance de energía que es constante? Sale de la integral, entonces saldría como Qx por la integral de X desde 0 hasta L, ¿no? Para que no confundir. Y esto es igual a menos K
por la integral, esto también se supone que es constante, menos K, por la derivada de, por la integral de dt, que sería t desde t0 a t1. Entonces esto implica que sería qx por L igual a menos K por T1 menos T0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona T0 y T1? Esta es mayor a esta, por lo tanto cambiamos. Con este signo se va a cancelar y queda Qx es igual a T0 menos T1 entre L y allí obtenemos la expresión para el flux sin pasar por el perfil de temperaturas, o sea, sin hacer la derivada y todo eso. ¿Sale? Bueno.